Imagínense que una provincia que genera la riqueza de todo un país y que el gobierno la tratase como si fuera el enemigo público número uno. Y esto que estoy diciendo no es ficción, ese es el caso de Alberta, en Canadá. Y es por eso que una petición por la independencia, el famoso Brexit, acaba de superar el umbral legal y recolectaron más de 300.000 firmas para que se escuche su voz. Y aunque los tribunales la frenaron y el apoyo real sigue siendo minoritario, es un malestar que ya no se puede ocultar. Y yo ya lo dije en este canal allá por el año 2020, tarde o temprano, Alberta se va a separar de Canadá. Y es aquí donde viene lo que nadie quiere decir en voz alta. Y es por eso que una petición por la independencia, el famoso Brexit, acaba de superar el umbral legal y recolectaron más de 300.000 firmas para que se escuche su voz. Y aunque los tribunales la frenaron y el apoyo real sigue siendo minoritario, es un malestar que ya no se puede ocultar. Y yo ya lo dije en este canal allá por el año 2020, tarde o temprano, Alberta se va a separar de Canadá y es aquí donde viene lo que nadie quiere decir en voz alta. Detrás de esta rebelión no hay solo petróleo, orgullo, nacionalismo. Hay un gobierno federal que durante décadas ha atacado sistemáticamente al motor económico que mantiene a flote a todo Canadá. ¿Y qué está haciendo? Impuestos al carbono, bloqueo de oleoductos, frenar la producción y la extracción de petróleo, transferencias multimillonarias que salen de Alberta y nunca regresan. Es el clásico de un país que ignora las realidades culturales y económicas de sus regiones hasta que esas regiones deciden que ya no quieren seguir pagando la cuenta. Y en este canal yo llevo años advirtiéndolo. Los gobiernos centralizados siempre terminan mordiendo la mano que les da de comer, la mano del ciudadano. Y por eso en este video vamos a hacer un análisis profundo, los números reales de cuánto subsidia Alberta al resto de Canadá para entender por qué se quieren separar, los costos brutales de una independencia, las trampas legales casi imposibles de superar, si es posible que Alberta se convierta en el estado número 51, porque Trump a eso obviamente le gustaría y le daría la bienvenida con los brazos abiertos, pero realmente puede sobrevivir un país como Canadá que sistemáticamente ignora a sus regiones más productivas. Quédense hasta el final porque la respuesta no es tan sencilla como un sí, como un no. Es una advertencia que Canadá y el resto del mundo yo creo que deberían escuchar hoy en día. Pero antes un poquito del contexto histórico y cultural acerca del oeste de Canadá y por qué Trump también ve una oportunidad gigantesca de incorporar a las provincias más productivas y más ricas de todo Norteamérica. Alberta, como la provincia de Saskatchewan, que se encuentra ahí, y en menor medida también la provincia de British Columbia, de donde procede, por ejemplo, si ustedes viven en Estados Unidos y obviamente necesitan madera para construir sus casas, toda esa madera viene de esta región. Bueno, estas provincias históricamente han sido totalmente relegadas por el gobierno de Ottawa, la capital de Canadá que se encuentra aquí, por gobiernos progresistas, por gobiernos liberales que solamente usan de la riqueza de las provincias del oeste, de donde proviene la mayoría de la riqueza de Canadá, simplemente para sostener su agenda socialista, su agenda progresista, especialmente obviamente en los últimos años con el gobierno de Trudeau. Es decir, en Canadá tranquilamente podemos decir que estas provincias son las que sostienen la locura del gobierno federal, las que sostienen los planes sociales, las que sostienen la inmigración masiva, las que sostienen los cientos o miles de millones de dólares que Canadá le regala a Ucrania y que luego vuelve de maneras misteriosas a los bolsillos de muchos políticos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas provincias, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, son provincias profundamente conservadoras. Para darles un dato, en la última elección de Trudeau, en Alberta y en Saskatchewan y en Manitoba, los liberales del partido de Trudeau no ganaron absolutamente ningún asiento o escaño en el Parlamento de Canadá. Es decir, provincias conservadoras, provincias que podríamos denominar como de derecha, si vamos a usar esa terminología obsoleta, provincias profundamente antiglobalistas,
nacionalistas y que están pagando el precio de darle prioridad a las provincias centrales y las del Atlántico. Es decir, si viven ustedes o tienen familiares que viven en Alberta o en alguna de estas provincias, están pagando básicamente la cuenta para el resto del país. Y esto es algo que se remonta a un programa nacional de energía de los años 80 que le dio beneficios enormes a las provincias de Ontario y de Quebec a costa del petróleo del oeste, especialmente del petróleo de Alberta, y que obviamente se ha intensificado con políticas federales muy recientes, como el impuesto al carbono, la demora en los oleoductos. Por ejemplo, el primer ministro Trudeau frenó la construcción de los oleoductos para sacar el petróleo de Alberta, es decir, para castigar financieramente a Alberta por ser una provincia conservadora, y el llamado programa de igualación o ecualización, dice igualdad fiscal, que es un programa que básicamente hace que las personas que vivan en Alberta tengan que pagar muchísimos más impuestos federales que el resto del país para sostener todo el programa socialista, progresista del gobierno primero de Trudeau y ahora de Carney, que es mucho peor y mucho más globalista que Trudeau, porque él era realmente el cerebro detrás de todas sus decisiones políticas y económicas. Ahora, volvamos a algo que es muy importante aquí también que tenemos que entender. Alberta es una provincia mucho más conservadora, mucho más nacionalista, rural, orientada a la energía que el resto de Canadá. Vendría a ser como el Texas, por así decir, de Canadá. Y obviamente que hay una contraposición muy grande, se nota mucho con el resto de Canadá, especialmente con la costa este, que es extremadamente progresista y especialmente progresista en temas ideológicos, en temas ambientales, en temas regulatorios, que terminan castigando a Alberta y que curiosamente Alberta, igual a pesar de todo eso, tiene que pagar básicamente la boleta. Es algo que lo vemos incluso en las noticias, en los medios controlados por el gobierno de Canadá, donde tienen que reconocer que la alienación del oeste viene a una caída, a una baja de 4 años. Es decir, en 4 años es el nivel más bajo realmente de separación del oeste, o lo que se llama la alienación occidental. Ahora, cuando hablamos de alienación occidental, no estamos hablando de un separatismo puro al estilo del separatismo catalán, por ejemplo, como se da en otras regiones, pero sí un deseo de que realmente Canadá debe ser para los canadienses. Lo vimos en la gran protesta de los camioneros. Es bien interesante que la protesta de los camioneros surgió de esta región, pero especialmente surgió de un lugar llamado Fort McMurray. ¿Por qué Fort McMurray es muy importante? Porque es el centro petrolero de Canadá. Es el lugar que ha pagado el desempleo debido a que el gobierno de Canadá, por la agenda climática, ha dejado de extraer petróleo. Obviamente que detrás de esto hay una estafa gigantesca de Carney, quien era el jefe, quien es el primer ministro ahora de Canadá, era el jefe de un fondo de inversión que se dedicaba a energías renovables. Es decir, él le aconsejaba a Trudeau reinvertir todo ese dinero en energías renovables que iban para su compañía. Ahora él es el primer ministro de Canadá, es decir, un nivel realmente de corrupción total. Alberta tiene solamente el 12% de la población, pero genera desproporcionalmente más ingresos federales que todas las otras provincias combinadas. Y esa alienación, ese rechazo, ese sentirse totalmente dejado de lado, ha bajado a mínimos que en algunas encuestas obviamente reflejan un descontento popular gigantesco. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí, antes de ver lo del Estado 51 y la oportunidad que tiene Trump obviamente para tomar, porque yo digo siempre, tarde o temprano, ya sea con Trump o mucho más adelante, Canadá está en una ruta, está en un camino de desintegración total por todas estas políticas progresistas, socialistas, de inmigración masiva, que tarde o temprano Canadá va a caer. Es insostenible esta situación y lo voy a explicar en un momento. Tarde o temprano Canadá va a caer. Estados Unidos no puede darse el lujo de tener un país que va a caer, especialmente por la influencia del gobierno comunista chino, por la influencia masiva de la inmigración tanto de la India como de Pakistán, de países musulmanes como de la China también.
y por lo tanto esto tarde o temprano, y así al menos lo ve el presidente Trump, se va a convertir en un problema de seguridad nacional. Y es por eso que yo siempre digo, tarde o temprano, Canadá va a terminar, me parece a mí. Si no es ahora con Trump, va a ser mucho más adelante, pero esto es insostenible. Si esto continúa en esa dirección, yo creo que Canadá no tiene otra opción. Para Estados Unidos, obviamente, que va a ser un salvavidas, porque esto le va a asegurar la entrada a su territorio de recursos naturales gigantescos, especialmente porque Canadá tiene una, y especialmente Alberta, de las reservas petroleras más importantes del planeta Tierra. Ahora, ¿por qué se quieren separar? Esto es muy importante porque mucha gente va a decir, pero Alberta no tiene los números necesarios. No importa, ¿saben por qué? Yo vivo en Canadá y conozco cientos de personas, y esas cientos de personas conocen cientos de personas a su vez, que están todos dispuestos a mudarse a Alberta si esto se hace realidad. Entonces, no importa si solamente es el 30 o el 40% de personas que se quieren separar, porque si nosotros tomamos en cuenta todas las personas que se mudarían a Alberta, hay mucha gente que ya se está mudando a Alberta para que eso se haga realidad, o que se van a mudar a Alberta, el número es mucho mayor. Además del hecho de que muchos progres, como seguramente pasa también en los Estados Unidos, muchos progres se irían de Alberta si esto se hace realidad. Pero bueno, años, y los que siguen este canal desde hace mucho tiempo recordarán que llevo años advirtiendo de que Alberta acabaría llegando a un punto de ruptura con Ottawa, ya que el gobierno federal ha socavado sistemáticamente precisamente los sectores que sostienen la economía de Canadá. Y eso es insostenible. A mí me parece, al menos, no sé qué opinan ustedes y me gustaría escucharlo en sus comentarios, pero Alberta tiene todas las razones económicas para separarse del país. ¿Por qué? Porque la provincia, de hecho, se ha convertido en el motor financiero obligado a subvencionar una estructura federal cada vez más hostil hacia la propia producción energética. Entonces esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que Alberta es el centro petrolero de Norteamérica, junto con Texas, que el país lo castiga y no le permite sacar su dinero, pero a su vez, o sacar su petróleo para venderlo y comercializarlo? De hecho, Canadá es interesante, que le compraba petróleo a Rusia, petróleo a los Emiratos, Arabia Saudita, siendo que tiene el petróleo dentro de su territorio, pero por cuestiones ambientales no lo deja sacar y no lo deja transportar a lo largo de los oleoductos, ya sea el de la montaña o el oleoducto que llega hasta los puertos en Quebec. Muy bien. Alberta tiene enormes reservas de petróleo, tiene enormes reservas de gas, genera ingresos masivos por exportaciones y contribuye obviamente de manera desproporcionada a las finanzas federales. Sin embargo, Ottawa o el gobierno federal sigue imponiendo impuestos al carbono, restricciones a los oleoductos, límites a las emisiones y políticas climáticas que perjudican directamente a la economía de Alberta. De hecho, entre estas políticas climáticas y que no tienen absolutamente ningún sentido, hay una ley que obliga que todos los autos que van a circular en Canadá a partir del año 2035 deben ser eléctricos. Entonces, en algún momento determinado era obvio que las regiones productivas de Canadá iban a preguntarse por qué deberían seguir vinculadas a gobiernos que socavan activamente su futuro. Esto era obvio. Por eso yo desde el año 2019-20 en este canal vengo diciendo, se van a separar. Y esto no es algo exclusivo de Canadá. Esto es algo que se repite en muchas otras regiones donde gobiernos centralizados están tan desconectados de las realidades económicas de su región, de su gente, que obviamente y de manera natural van a surgir presiones de fragmentación. Lo vimos con los camioneros, que puso en jaque al gobierno de Trudeau. Lo estamos viendo ahora con este movimiento separatista de Alberta, que nuevamente no está circunscrito solamente a Alberta. Hay muchísimas personas fuera de la provincia de Alberta que se unirían a esta petición y no tendrían ningún problema en mudarse a Alberta con tal de ser liberados. De hecho, hay incluso cálculos económicos donde se dice si el gobierno de los Estados Unidos le ofrece $100,000 libre de impuestos a cada ciudadano de Canadá
para firmar y unirse a los Estados Unidos, por ejemplo, y convertirse en el Estado 51, una encuesta había dicho que la gran mayoría de la población diría que sí, que se unirían a los Estados Unidos porque Canadá como país está acabado. Esa es la realidad. Y de hecho, es interesante que las políticas de Trudeau y luego de Carney se asemejan o se han asemejado cada vez más a la misma ideología antienergética que destruyó la competitividad en Europa. Canadá está atacando a sectores productivos, a los sectores que generan riqueza, mientras que está haciendo, está expandiendo la burocracia, está expandiendo ideologías, está haciendo explotar la deuda externa, la regulación, la redistribución, inmigración masiva por parte de personas que vienen solamente a saquear el país, que no vienen a aportar absolutamente nada y que encima tienen una cultura totalmente distinta y opuesta a la cultura de nuestra civilización occidental. Y encima de eso tenés el progresismo, que también es, si bien ha surgido como una desviación de la cultura occidental, el progresismo termina de destruir absolutamente todo. La industria de petróleo de Alberta, que ha sido tratada como si fuera políticamente un inconveniente, a pesar, curiosamente, y esto es algo irracional, ¿cómo vas a tratar a la industria petrolera como un enemigo, siendo que es uno de los principales pilares que sostienen la economía de Canadá, que sostienen el gobierno federal, que sostienen todos los programas progresistas, todos los planes sociales? Esto es algo que realmente no tiene explicación. Ahora, si nosotros vamos a ver, y voy a ver si les puedo mostrar un gráfico aquí. Si nosotros vamos a un mapa mundial para ver las mayores reservas de petróleo del mundo, nos vamos a encontrar donde los países con más petróleo en la actualidad son Arabia Saudita y el caso de Venezuela, seguido, curiosamente, inmediatamente por Canadá, por Irak y por Irán. Es interesante. De hecho, cuando vamos al caso de Canadá, la mayoría del petróleo, el 90% de esos 200.000 millones de barriles en reservas probadas, la mayoría está en Alberta. Alberta tiene 165.000 millones de barriles de reservas probadas. Es decir, tiene más petróleo que todo Rusia. Tiene más petróleo que el que encontramos en Azerbaiyán, el que encontramos en Brasil. Tiene más petróleo que el que encontramos en los Estados Unidos. Solamente Alberta. Solamente Alberta. Y sigue siendo una de las regiones productoras de energía más grandes del planeta. La provincia, entonces, para que se entienda realmente lo que es esta injusticia que la gente ve y por eso se quieren ir del país, esta provincia ha aportado cientos de miles de millones en ingresos y desequilibrios de igualación a lo largo de las décadas. Es decir, aporta muchísimo más de lo que recibe. Y sin embargo, gran parte de la clase política del gobierno federal, especialmente los progresistas liberales, se comportan como si las industrias de Alberta deberían desaparecer por completo. Está bien que es verdad que para mucha gente es un tema emotivo, la separación, porque es su propia nación, su propio territorio, sienten una conexión muy grande con Canadá, pero la realidad es que a mí me parece que es inevitable, tarde o temprano, dada la tendencia global que está cobrando gran influencia. La corrupción dentro del gobierno de Canadá, la corrupción moral, la corrupción progresista, esto es insostenible y una vez que ese gobierno tan centralizado quiere hacerse con todo el poder, obviamente que no puede resistirse a ejercer cada vez más poder, que es lo que está pasando en Canadá. Y esto obviamente que siempre va a llevar a la corrupción en las formas de gobierno, no importa si sean democracias, republicanas o lo que sea, porque obviamente que esto es algo que se está dando no solamente en Canadá, sino en muchas otras regiones donde el gobierno federal impulsa la agenda globalista del cambio climático, ataca a las familias, los derechos parentales, la ideología de género. Trajeron a una chica de 16 años a hacer un tour por todo Canadá, Greta Thunberg, para que la gente renuncie a sus trabajos y dejen de producir petróleo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, los gobiernos, obviamente centralizados, llevan a la destrucción de un país, ¿no? La idea de que el gobierno puede controlar totalmente una sociedad. Aumentaron los impuestos, han aumentado la regulación. Esto obviamente que es semilla de corrupción para el mismo gobierno, lo hemos visto en la Unión Europea, con todas sus políticas de control social, migratorias, socialistas, como un grupo o una unión que comienza
como una asociación comercial que se ha convertido en un gobierno dictatorial centralizado que busca el poder total sobre todos los aspectos de la vida de los europeos. Eso es lo que está pasando también en Canadá, tal cual. Entonces, tarde o temprano, la gente iba a decir, basta. El Banco Central de Canadá, el Banco de Canadá, que se llama No se preocupa por las regiones, sube las tasas de interés. En Estados Unidos está pasando algo parecido. En Canadá existen diferencias económicas regionales muy grandes, razón por la cual los gobiernos centralizados siempre se salen de su autoridad, se extralimitan, porque en realidad se trata de poder, de control. Entonces, tarde o temprano, yo creo que Canadá se va a terminar derrumbando, se va a desintegrar, especialmente por el tipo de gente que están trayendo. Ya lo estamos viendo, y es inevitable que un gobierno centralizado que cree estar al mando se vuelva cada vez más autoritario y busque siempre más poder cuando surge una crisis, alegando que podría haber evitado el evento si solo hubiera tenido un poquito más de poder. Y eso es lo que va a pasar en Canadá. Y es una realidad económica también de que Alberta, como decía recién, está pagando mucho más de lo que recibe. Alberta es la provincia más rica de Canadá, contribuye con decenas de miles de millones de dólares al fisco federal sin recibir pagos de igualación. No recibe nada a cambio. Por persona, de hecho, Alberta paga miles de dólares más en impuestos federales de lo que reciben gastos. Si ustedes viven en Alberta, en promedio están pagando de entrada, no importa si son pobres, están pagando $6,000 extra simplemente para sostener a Canadá. Entonces, a mí me parece que tiene sentido y me parece que tienen razón cuando los separatistas dicen que Alberta está subsidiando a Canadá. Un Canadá totalmente ineficiente, un Canadá progresista, están subsidiando olas de migración masiva que van a destruir el país. Tienen razón. Tienen razón. Ahora, hay economistas que dicen que eso no va a ser tan así. Si Alberta se separa de Canadá, va a ser un país más pobre, porque van a tener barreras comerciales. Alberta no va a tener litoral. Va a depender de oleoductos y ferrocarriles que crucen a British Columbia, que crucen a otras provincias. Una salida del país aumentaría los costos de exportación y de importación. Es más, algunos dicen, bueno, si Alberta se separa, Canadá le impondría impuestos gigantescos, de tal manera que sería insostenible. Bueno, la otra opción entonces que mucha gente dice es que vayan por Canadá y que Canadá no les cobre nada y que eventualmente Alberta se termine convirtiendo en el estado número 51. También está el problema del dinero. ¿Mantendrían el dólar canadiense o adoptarían el dólar de los Estados Unidos o crearían una moneda propia? Bueno, cualquier opción generaría, me parece a mí, mucha inestabilidad cambiaria, mucha inflación, problemas con hipotecas, porque muchas de las hipotecas están en dólares canadienses. Además, si Alberta se sale, esto es una objeción, debería asumir parte de la deuda federal. Recordemos que Canadá tiene una deuda externa gigantesca y por lo tanto, si Alberta se va, tiene que pagar esa deuda externa. Tiene que pagar la obligación de las pensiones de toda la población que vive ahí. Pero ¿qué pasa si toda la gente que se quiere ir de estas provincias se va a Alberta porque se separa? ¿Qué va a pasar con sus pensiones, con sus jubilaciones? Está el tema de la defensa y el comercio. Canadá gasta muy poco en defensa. De hecho, gasta por debajo del 2% del PIB de la OTAN. Ahora quiere apuntar al 5%, vamos a ver qué pasa. Pero eso significa que Alberta necesitaría su propio ejército, necesitaría sus propias embajadas, sus propias negociaciones de tratados con México, con Estados Unidos. Obviamente que el costo inicial sería muy alto y la incertidumbre podría ahuyentar la inversión extranjera en energía. Por eso muchos dicen, bueno, entonces la opción es que se haga el Estado 51. Si Alberta se convierte en el Estado 51, sería una superpotencia dentro de Estados Unidos. Pero hay otros que dicen que si Alberta se separase, sería una superpotencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene más reservas de petróleo que todo Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sería un país pobre? ¿Por qué sería un país en quiebra? ¿Por qué necesariamente Alberta sería una nación en quiebra cuando tiene más petróleo que Rusia, tiene más petróleo que Estados Unidos, tiene más petróleo que Brasil? Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos
realmente ante la posibilidad de que Alberta se convierta en el estado número 51? Puede ser. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Ciertamente que Trump ya lo ha mencionado varias veces. Lo ha mencionado en relación a Canadá. Es interesante que los artículos de la Confederación que se escribieron antes de la Constitución de los Estados Unidos, de hecho hay una invitación formal a Canadá. Luego eso lo reemplaza la Constitución y se habla de que necesitan de la aprobación y todo un proceso, obviamente, para incorporarse, pero yo creo que no habría mucho problema. De hecho, varios separatistas están hablando de unirse a Estados Unidos como el Estado 51. De hecho, está el proyecto Alberta 51. Han tenido reuniones con funcionarios de la administración de Trump. La broma de Trump, Canadá convertida en el estado número 51 de Estados Unidos. Yo creo que es mucho más posible que Alberta se convierta en el estado número 51. Y ahí sí se vendría una migración. Eso olvídense. Si hay posibilidad de que Alberta se convierta en el estado número 51, va a haber una inmigración masiva de todas las provincias a Alberta para luego incorporarse a los Estados Unidos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿No? De hecho, estos grupos separatistas que quieren ser el estado número 51 han tenido ya reuniones con Trump para discutir comercio, energía, posibles apoyos, préstamos, oleoductos. El mismo secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha llamado a Alberta un socio natural de los Estados Unidos. Ahora sí es verdad que incluso si Alberta se independiza, debería negociar su lugar como un estado de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos debería decidirlo, requeriría de un tratado, de aprobación mayoritaria, de resolver temas como la ciudadanía, la moneda, los tratados indígenas, que es otro tema interesante que se han hecho con la corona. Pero ciertamente que este movimiento está más vivo que nunca gracias al gobierno federal que ha destruido Canadá y el contexto de Trump, que tiene obviamente intenciones en convertir a Alberta en el estado 51. Esto requeriría ciertamente una cadena casi perfecta de eventos que tal vez no se van a dar, un referéndum ganador, independencia exitosa, la aprobación de Estados Unidos, la aprobación de Canadá. Yo creo que a corto plazo lo que sí va a lograr Alberta es tener mucho más autoridad sobre sus propias acciones dentro de Canadá porque existe la amenaza real de que se pueda separar. Existe. Ahora, es interesante que si nosotros vamos a los sondeos, nos vamos a encontrar que el 30% está totalmente a favor de la independencia, hay un 64% que se opone, hay un grupo, un margen de gente que no sabe, hay un apoyo condicional de hasta el 40% para separarse. Es interesante que tiene un apoyo de separación similar al de Quebec, con menos compromiso real. Pero nuevamente, algo que yo decía recién, estas encuestas no tienen en cuenta un elemento fundamental, que hay muchísima gente de estas provincias fuera de Alberta que están totalmente de acuerdo a la separación y todos se mudarían o nos mudaríamos tal vez a Alberta. Ciertamente, sin dudarlo, muchísima gente. Mis conocidos, todos, así, el 100% se van a Alberta, se los aseguro. El 100% de mis conocidos se va a Alberta. Porque están cansados de la situación de Canadá. Ahora, hay un problema judicial porque básicamente los indígenas son naciones dentro de Canadá, tienen tratados con la corona británica, no con el gobierno, ¿no? Entonces, eso realmente trae un problema. Pero está el hecho de que el gobierno de Alberta, el gobierno provincial, aprobó una ley de soberanía para resistir a todas estas leyes federales. El 19 de octubre de este año va a haber un referéndum sobre el tema de inmigración controlada, la abolición del Senado, prioridad provincial en jurisdicciones compartidas. Pero obviamente que la provincia de Alberta va a usar este referéndum para canalizar todas estas frustraciones y ver si se pueden separar. ¿Están las barreras legales? Ciertamente que sí, me parece importante nombrarlas también, porque la Corte Suprema
que sentenció sobre la secesión de Quebec en el 98 y después el Clarity Act, la ley de claridad, cuáles son los principios que se deben usar para una separación en el año 2000, no son claras. Uno lee la sentencia, esta la tuvimos que estudiar en la universidad, y no es una sentencia muy clara. No hay derecho unilateral a separarse. Se requiere una pregunta clara realmente y una mayoría clara, donde es el Parlamento el que debe decidir cuál es esa mayoría clara, cuál es el porcentaje y si esa pregunta es clara o no. Entonces es muy vago eso. Tiene que haber que negociaciones con todas las provincias y con todo el gobierno federal. Tiene que haber una enmienda de la Constitución que se requiere. Para enmendar la Constitución de Canadá se requieren de 7 provincias y 50% de la población o unanimidad en algunos temas. Yo creo que si la gran mayoría de los conservadores se muda a Alberta, ese 50% lo logran. Habrá que ver si la inmigración masiva termina siendo un tiro en el pie porque todos los indios pakistaníes, toda esta gente se quiere vivir en Estados Unidos, entonces todos también votan a favor. Eso también puede ser. Las naciones indígenas también están metidas en todo esto porque argumentan que es ilegal ya que sus tratados son con la corona. Es decir, las naciones indígenas que viven dentro de Alberta, que muchas naciones indígenas tienen tratados con la corona de Inglaterra, con la cabeza del Estado, que es el rey de Inglaterra, no con Alberta. Y por lo tanto una secesión necesitaría de su consentimiento. Y habría que ver qué votan los indígenas. Pero una cosa que me parece muy interesante y es una pregunta que nos tenemos que hacer es si es posible que un país que ignora las realidades de su gente pueda sobrevivir. Y con esto termino el video. Yo creo que es imposible. Es imposible. Es la pregunta clave. Canadá es una federación asimétrica diseñada precisamente para acomodar las diferencias. Quebec tiene poderes especiales, el Senado busca equilibrio regional, pero cuando Ottawa, el gobierno federal de los progresistas liberales, ignora economías como la de Alberta, que está basada en recursos naturales, a favor de una agenda ambiental, a favor de agendas socialistas, redistributivas, obviamente que eso va a generar mucho resentimiento. Y tarde o temprano, Canadá como país va a fracasar y va a fracasar por estas políticas. Entonces, ignorar a tu gente, ignorar sus necesidades, ignorar a regiones ricas en recursos, obviamente que va a terminar erosionando la legitimidad de un gobierno. Canadá está destruido, esa es mi opinión. Y por lo tanto, yo creo que no se trata de que Alberta ignora a Canadá o se quiera separar de Canadá. La gente de Alberta lo que está viendo es que Canadá se ha separado del resto. El gobierno se ha separado de su gente. El gobierno ignora a su pueblo. Y curiosamente, una secesión de Alberta obviamente que llevaría a que Canadá pierda al mayor contribuidor de su economía, al mayor contribuyente. Perdería seguridad energética. Yo no creo que Alberta enfrente aislamiento económico porque sería una potencia mundial, ciertamente. Ustedes dirán, bueno, pero si Alberta sería una potencia mundial, ¿por qué entonces Canadá ahora no es una potencia mundial con el petróleo que tiene Alberta? Y bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la prueba de que todos estos gobiernos socialistas, progresistas, medioambientales están destruyendo a un país que debería ser de hecho y derecho miembro pleno del G7. Y usted dirá, sí, está en el G7, sí, está en el G7, pero es un chiste. Es un chiste Canadá. Canadá se ha convertido en un país de tercer mundo. Entonces, la separación es improbable, por un lado, pero también es probable, dependiendo de cómo avancen las cosas, de que se convierta en Estado 51, sí es posible. Como también es probable de que Alberta se convierta en un Estado soberano. Canadá no puede continuar ignorando parcialmente a sus regiones. Lo ha hecho por décadas. Pero el precio es la fragmentación gradual. No queda otra. Alberta es el motor económico que sostiene el país. Ignorar eso es un riesgo total. Por eso el referéndum de octubre de este año sobre la autonomía va a ser un termómetro clave para ver hacia dónde se dirige esta situación. Gracias por ver este video. Los invito a apoyar mi trabajo.
Los invito, yo sé que cientos de miles de personas ven mis videos todos los meses, pero yo no recibo dinero de ninguna fundación, de ningún gobierno, de ningún político, de ningún empresario. YouTube que sistemáticamente o bloquea o desmonetiza, y es imposible continuar así. Es imposible, la verdad, se los voy a decir. Y por eso estamos haciendo un sacrificio enorme para ir mucho más allá de la formación de YouTube por medio de la academia, y que por medio de la suscripción de la academia sea posible seguir sosteniendo todo este trabajo. Es decir, a cambio de la suscripción, que es menos que el precio de una hamburguesa al mes, se suscriben y tienen acceso a todo. Conferencias, cursos exclusivos, club de lectura, ya se vienen varios cursos y varios libros que mensualmente estamos publicando. El último curso sobre el control poblacional, teoría de la conspiración o ingeniería social, que está basado en un libro que voy a publicar prontamente. Así que si quieren apoyar mi trabajo, les agradezco enormemente. Gracias por ver este video. Gracias por apoyar, dejen sus comentarios. Si son de Alberta o de Canadá, dejen sus comentarios. Si tienen familiares, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos, leerlos, para comentarlos, y nos vemos la próxima.